Sin duda alguna tendremos un encuentro a partir de este momento realmente maravilloso. Haremos conciencia, entenderemos tantas cosas, el por qué tanto sufrimiento, vivimos en estado de sufrimiento, pero de dónde se origina, por qué nos pasa. Bueno, vamos a hablar de esto con una mujer maravillosa, una mujer que tiene toda la formación para podernos llevar al entendimiento y poder comprender claramente el por qué vivimos como vivimos. Mati Vélez, bienvenida. Muchísimas gracias, mi querida amiga. Gracias por acompañarnos. Siempre será un gusto maravilloso para todos nosotros tenerla aquí en esta comunidad que celebra, como siempre, la oportunidad de saludarla. Bienvenida. Gracias, Cristian. Muy buen día. Qué rico estar aquí de nuevo contigo y con tu maravillosa audiencia. Muchas gracias por permitirme estar aquí y compartir con ustedes estas lindas herramientas que, como siempre digo, espero que sean tan útiles como lo fue para mí y lo es para mí y lo será para mí, porque en su momento llegaron como de verdad, como el maná del cielo a clarificarme muchas cosas y ayudarme a avanzar en la vida. Así que muchas gracias, Cristian. No, Mati, muchas gracias. El ser humano, todos los seres humanos anhelamos la felicidad. Yo no creo que hay un solo ser humano que diga, no, yo deseo ser el más infeliz del mundo. Al contrario, todos, como padres hacia sus hijos y en general, cada uno desea ser feliz, quiere, tiene ese deseo de llegar a la felicidad. Pero ¿por qué vivimos en tanto estado de sufrimiento, Mati? Porque sucede todo lo contrario. Quiero la felicidad, pero lo que realmente vivo de manera diaria es sufrimiento, sufrimiento. Sufrimos por todo. Sí, Cristian, esto es algo, es como una paradoja, ¿no? Lo que tú dices, buscamos, queremos, deseamos intensamente ser felices, deseamos la felicidad para nuestros seres queridos, deseamos de una manera que realmente a veces raya como en ansiedad de llegar a ser felices, pero lo que no hemos llegado a desear es aprender a ser felices. Queremos llegar sin primero aprender. Entonces, sin darnos cuenta, lo que hacemos es alejarnos cada vez más de la felicidad, que me gustaría aclarar un poquito, o mejor decir en este momento, qué es realmente felicidad dentro del contexto de Escuela de Magia del Amor. Felicidad es ausencia de sufrimiento, que es diferente a la alegría, al contento, al sentirme muy bien. Eso está perfecto. Pero cuando hablamos de felicidad, es ya haber alcanzado un punto donde nos liberamos totalmente del sufrimiento, expresamos esa felicidad. Pero fíjate, entonces te decía que pareciera que la deseamos tanto y sufrimos porque no la alcanzamos. ¿Por qué sufrimos? La pregunta del millón, ¿cierto? ¿Cuál será la razón por la que el ser humano, y esto es un tema generalizado para todo el planeta, no es nosotros aquí y allá, somos todos los seres humanos que nos encontramos en este nivel de desarrollo evolutivo? Sufrimos por una razón demasiado simple, por la ignorancia que tenemos en nuestra mente de cómo aprender para llegar a ser felices y cómo vivir entonces en ese estado de felicidad. No lo sabemos, lo ignoramos y yo diría, Cristian, que nosotros hemos levantado un templo al sufrimiento. El ser humano en su ignorancia le ha levantado un templo al sufrimiento. Sufrimos casi que por todo. Por todo. Y fíjate que tenemos un comportamiento que realmente nos llama la atención y es que creemos que sufrir es una demostración de amor, lo más lejano que existe realmente del amor, pero así lo creemos. Entonces fíjate que una madre o un padre dice, yo sufro profundamente por el futuro de mi hijo porque es que lo amo. Yo sufro si mi pareja está de viaje porque no sé dónde está y si estará bien o no. Yo sufro porque no sé si mañana voy a tener los recursos para poderle dar a mis hijos todo lo mejor. Entonces, justificamos el sufrimiento y como te acabo de decir, es como si hubiéramos levantado un templo al sufrimiento. Fíjate que cuando, por ejemplo, una persona muere, las personas alrededor sufren o sufrimos. No me voy a salir yo de ahí porque todavía sufro. Sufrimos. Y es la manera
o la manera como creemos que le estamos demostrando que lo amábamos. Si una persona sufre mientras está en las exequias, todo el mundo dice cuánto lo amaba, mira cómo sufre. En cambio, si no sufre, es un desalmado, desnaturalizado, no tiene sentimientos, y entonces, claro, nosotros seguimos construyendo cada día más esa idea, ese concepto de que sufrir es amar. Y repito, nada más lejano al amor que el sufrimiento. Esa es la razón por la que sufrimos, por ignorancia. Sí, sufrimos demasiado. Es que como usted bien lo decía, Mati, sufrimos por todo. A pesar de que el anhelo de que tenemos en la vida es ser felices, vivimos en estado de sufrimiento. Y vivimos en ese estado donde creemos que el universo, Dios, hace unos minutos estaba hablando con alguien que decía, o sea, Dios es injusto, porque Dios permite que a unas personas les vaya bien y a otras les vaya mal. Y entonces, o sea, todo un proceso de razonamiento que sería lógico cuando no tenemos una formación espiritual, pero ese anhelo que nosotros tenemos, Mati, de poder alcanzar ese estado de felicidad, de tranquilidad, que viene atado también a otras bendiciones. ¿Cómo lograr alcanzarlo? Viene esa pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, qué tenemos que empezar a hacer para poder llegar a tener ese estado de tranquilidad y felicidad? Vale la pena anotar algo para toda la comunidad que está llegando a reunirse con nosotros, que Mati Vélez es facilitadora de magia de amor y fue alumna directa de un maestro que hablamos nosotros constantemente aquí, que es Gerardo Smedlin, un hombre que indudablemente sus enseñanzas siguen y seguirán durante décadas y décadas impactando la vida nuestra. ¿Cómo alcanzar esa felicidad, Mati? Bueno, el primer paso para nosotros dejar de sufrir es conocer cómo está organizado el universo, conocer las leyes que lo rigen, conocer la pedagogía del universo. Porque mira, si a una persona se le dice de un momento a otro y sin una previa información deja de sufrir, esto suena absurdo. Claro. Seguramente te va a preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo dejo de sufrir? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, cuando nosotros decidimos hacer un cambio en nuestro interior es porque ya hemos llegado a un punto en donde decimos, no puede ser que esto tenga que seguir así, necesito encontrar una solución. Ese es el punto que Gerardo llamaba el punto de saturación y es el que nos lleva a buscar herramientas, ¿cierto? Cuando yo conozco que lo que ocurre no es una injusticia de Dios, porque te digo, yo también en algún momento, por ahí a los 13 años, yo peleaba con Dios. Yo le decía, usted es lo más injusto que existe. Sí. Yo no entiendo cómo es que nos hablan de puro amor. ¿Cuál va a ser amor? Usted mire la gente muriéndose, matándose, los niños en la calle, eh, mujeres golpeadas, mujeres también asesinas, ¿por qué no? Etcétera. Esto no puede ser que exista un Dios. Pero claro, yo no conocía, y eso es lo que nos sucede a un buen número de personas en este nivel donde nos encontramos, en este nivel evolutivo, desconocemos cómo está organizado el universo y por supuesto desconocemos mucho más cómo seguir ese orden del universo. Pero una vez que nosotros comprendemos que todo está perfectamente organizado, y que hay una pedagogía que rige a cada uno de nosotros, los habitantes de la Tierra, y rige todos los procesos que vemos, empezamos a comprender que sí podemos ser felices, que sí podemos entrar en una dinámica completamente diferente. Obviamente, para poder entrar en esa dinámica, necesitamos tener las herramientas. Pero una vez que nosotros empezamos a tener las herramientas, a utilizarlas, a entrenarnos en ellas, nos vamos a dar cuenta que los niveles de sufrimiento comienzan a descender. Se produce Gerardo lo llamaba el fenómeno que la realidad externa comenzara a transformarse. Pero en realidad lo que ocurre es que cuando yo me transformo en mi interior, y esto es un paso a paso, esto no podemos pensar que de un momento a otro va a ocurrir. Tomar las herramientas no nos garantiza que ya nos instalamos pues, la información, esto no es automático, esto requiere de un entrenamiento concienzudo, un entrenamiento en que estamos dispuestos a vivirlo, pero una vez que nosotros empezamos a hacer ese cambio en nuestro interior,
Y como digo yo, nos empezamos a poner esas herramientas, a vivir y expresar esas herramientas, se produce por ley de correspondencia, aquí entra la ley a jugar ese rol vital, empieza a generar que lo que tú encuentres en tu entorno es similar a ese cambio que tú has hecho en tu interior. Entonces, no es que el exterior cambie, el exterior va a seguir siendo igual. Mi- Es imposible. Pero fíjate, entonces yo me digo, pero Dios es injusto, ¿por qué permite que ocurra todo lo que ocurra? Pero ¿a quién le ocurre? ¿A quién le está ocurriendo? Es que es fácil de comprobar, por eso cuando Gerardo nos enseñaba, sí, y sigue enseñándolo, por supuesto, estas herramientas decían, no las creas, verifícalas, porque es muy fácil de verificar que en la medida que nosotros vamos cambiando, el entorno no es que cambia, es que yo lo veo de otra manera. Y a mí, a la persona que cambia, le empiezan a suceder cosas diferentes. Lo que más escuchamos, obviamente, y siempre me acuerdo mis etapas donde estaba un poco más ignorante que lo que estoy hoy, por supuesto, que tenía una mayor cantidad de ignorancia y peleaba y protestaba yo solita. Afortunadamente yo no peleaba con los demás, pero con Dios eso vivía en unas agarradas con Dios, que me parecía el colmo, y los ángeles, ¿dónde están? Que tampoco hacen nada a partir de vagos. Yo era una cosa seria en su momento, pero fue en mi adolescencia. Afortunadamente, digamos que ya un poco temprano empecé a darme cuenta que eso tampoco era el camino. Entonces, ¿de qué se trata todo esto, Cristian? Que esa felicidad no hay que correr detrás de ella. Esto es como el dinero. Queremos correr, correr, correr detrás del dinero, y correr detrás del dinero es algo absurdo, porque eso es una añadidura. Lo mismo ocurre con la felicidad. Si yo aprendo a modificar dentro de mí las creencias que me tienen atada o atada a esos estados, como decíamos hace un momentito, de que es que sufrir es una muestra de afecto, una muestra de amor, y es que además, ¿cómo no vamos a sufrir con todo lo que ocurre? Pero si con esta locura de lo que vemos todos los días, ¿cómo no vamos a sufrir? Pero aquí viene la pregunta del millón. Con todo lo que sufres, dime, ¿has podido cambiar lo que sucede en tu entorno, en el planeta, en el mundo? ¿Sufriendo lo has podido cambiar? ¿Y cómo estás en tu interior cuando estás sufriendo? ¿Te sientes bien? Por supuesto que no. Si estamos sufriendo, no estamos bien. Hay dolor, hay angustia, hay tristeza, y sobre todo estamos generando la somatización de ese sufrimiento que se va a ver como enfermedad en nuestro cuerpo físico. Entonces, fíjate que sufrir es algo que de verdad necesitamos empezar a buscar cómo irlo liberando. Ese sufrimiento, Mati, que nos acompaña a nosotros todo el tiempo, ¿cómo está relacionado con esa parte egoica de nosotros? Cuando hablamos de espiritualidad, pues ya nos distinguimos o nos reconocemos dentro de otra área completamente diferente. Pero el ego interviene para que ese sufrimiento nos acompañe de manera permanente. Claro, es que es el ego. ¿Qué es el ego? Definamos un poquito qué es el ego. El ego podríamos decir que es lo mismo que el sistema de creencias. Nosotros cuando llegamos aquí a esta realidad de lo que nosotros llamamos la vida, llegamos chiquititos, bebé, nacemos, traemos un campo mental que está casi, casi que vacío. ¿Con qué se va llenando? Con la información del entorno. Hace un momentito hablaba con el hijo y nos reímos muchísimo de algo muy simpático. Él iba trotando, iba para el gimnasio, iba trotando, y de pronto una niñita chiquitita, una bebé, quizás 3 años, le dice, ¡no corras! Y Andrés se detiene y la mira, y con ternura le dice, perdón, 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 no voy a correr. Y se detiene, y claro, 2 o 3 o 4 adultos que estaban alrededor se rieron con ese gusto que nos da de oír la inocencia de un niño cuando hace este tipo de cosas. Eso nos muestra con gran claridad que
el niño va llenando su mente de la información que recibe del entorno. Esta niña seguramente más de una vez sus papitos, con alguna razón, por supuesto, le habrían dicho, no corras, no corras. Ella vio correr a un adulto y le dice exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, fíjate cómo ese campo mental, ese archivo mental, se va llenando con información, una información que no tiene cómo verificarla, no tiene los elementos para poder deducir si es verdadero, si es de sabiduría, si eso le va a proporcionar herramientas para tener una vida de satisfacción o no, simplemente las toma, las llena, llena la mente. Entonces, ¿qué sucede? Con eso se va formando nuestra personalidad, que es exactamente lo mismo que lo que conocemos como ego, el rey de las 3 letras, ego. Entonces, en la medida que vamos creciendo, nos vamos llenando de esa información y más, y además hay otro componente que nos dice, y en esto juega un papel importante la religión, nos dice, tienes que creer. No busques, no tienes por qué verificar nada, solamente tienes que creer. Entonces, mi padre o mi madre o mi abuelita o mi profesor me dice, es que es así, tú tienes que creer lo que te digo porque yo soy adulto y sé lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Que si no trae por ahí un código de decir, hey, ¿será que sí me están diciendo algo que es verdadero o no? Lo va a creer y eso es lo que hemos hecho todos nosotros, creer y creer y creer. Entonces generamos esa personalidad, ese ego que nos va a acompañar hasta el día que nos muramos si es que no hacemos algo por irnos liberando del ego. Entonces, ¿quién es el que nos lleva a sufrir? El ego. ¿Por qué? Porque fue lo que vimos. Vimos llorar, vimos pelear, vimos quejarnos, porque eso era parte de la vida. Y lo vimos decir, pero es que la felicidad es imposible. Porque dime, ¿quién no sufre? Pero a ver, ¿quién no sufre? Eso es algo que nos tenemos metidos como en el tuétano, que es que hay que sufrir. Oiga, ¿y usted es que no sufre? A usted no le importa nada, ¿no? Usted va por la vida por ahí. Cuando una persona de pronto no manifiesta, no es que no sufra, sino que no lo manifiesta. Oiga, usted sí que es tranquilo, mire, se está cayendo el mundo y está ahí, está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una crítica frente a las personas que ya de repente han superado un poco el sufrimiento o simplemente no lo exteriorizan. Entonces te das cuenta al ego. Pero a mí me gustaría decir algo aquí, Cristian, con Claro que respecto al sí, ego, Mati. porque al ego tampoco es que hay que darle tanto palo. El ego es una herramienta, y esto puede sonar raro que lo diga, pero es una herramienta que nos sirve en nuestras primeras etapas evolutivas. Porque ese es el que nos va a llevar justamente a cometer una cantidad de errores. Y cuando Errores, hemos sí. cometido una cantidad de errores, vamos a tener que decir, uy, por aquí no es el camino. Definitivamente tenemos que buscar otro camino. Pero él cumplió una función como todo en el universo, todo cumple una función perfecta, porque está organizado el universo a través de esas leyes que son las que lo rigen. Entonces, el ego yo lo podría comparar, Cristian, lo podríamos comparar con, bueno, decía que en algún momento hay que dejarlo, ¿cierto? Esto lo podría comparar como el caminador que le colocan a un niño, le colocamos a un niño cuando tiene, no sé, 7, 8 meses, que ya quiere moverse, y le compramos un caminador para que el niño se pueda desplazar por sí mismo, pues con su caminador, porque todavía no tiene la capacidad de caminar, todavía no ha hecho el proceso neurológico que le permita desarrollar el desplazamiento por sí mismo. Pero ¿qué pasaría si a un niño lo dejamos a los 2, 3 años con el caminador? ¿Qué pasaría con ese niño? Se anula, ¿cierto? No desarrolla su capacidad de Claro. caminar porque está usando un elemento externo. Lo mismo nos pasa con el ego, con el sistema de creencias, con la personalidad. Necesitamos ir dejándola para que podamos hacer uso de nuestra realidad interna, de nuestra capacidad interna de expresar esa sabiduría o esos principios de amor que ya están en nosotros. ¿Sí?
Entonces luego hay que soltarlo, no hay que darle palo, pero sí hay que irlo soltando e irlo dejando ir de nuestra vida, porque llega a convertirse en un elemento que nos limita, nos frena y no nos deja avanzar. Claro, Mati, cuando hablamos de sufrimiento estamos hablando que hay muchas cosas por las cuales sufrimos. Uno diría algo que es muy normal en la vida es el querer tener la razón. ¡Ja! Voy a colocar un segundo escenario. Vamos a suponer que yo bajo en este momento al parqueadero donde tengo el carro que uso y de pronto tiene una bombilla partida. O sea, eso sería motivo de sufrimiento, como la llamamos nosotros popularmente, que puede durar una semana, revisando cámara, mirando el culpable, el responsable, qué sé yo. Pero todo eso, nosotros vivimos en ese estado, que es un estado bastante complejo, donde al mismo tiempo recitamos y decimos que venimos a este mundo a alcanzar la felicidad. Yo recuerdo tanto, Mati, un día que yo lo he contado aquí a la comunidad, bajo en ese escenario que le acabo de colocar del parqueadero, y mi hija, que estaba aprendiendo a manejar, había golpeado el carro contra una de los muros, había hundido una puerta, un carro que todavía lo debía todo, ¿no? No había pagado sino como 2 cuotas. Y en ese momento yo tuve la fortuna de darme cuenta que sufriendo el carro no se iba a arreglar. Entonces, en lugar de pasar de un sufrimiento de una semana, pasé a un sufrimiento de 10 minutos. O sea, ¿por qué nos demoramos tanto en comprender que hay cosas que el sufrimiento no va a cambiar, Mati? Pues si te demoraste, tuviste ese insight de con sufrir no voy a cambiar esto. Eso refleja que ya has venido trabajando en ti consciente o inconscientemente, porque eso nos ocurre a veces, que de pronto logramos esa claridad, esa gigantesca claridad. ¿Por qué nos demoramos? Porque hay personas que en su proceso de vida todavía están convencidos que es que hay que sufrir porque el carro se dañó. Además es que fíjate, no sé si alcanzas, está cayendo un aguacero súper fuerte, Fuerte ahí en Estados Unidos, sí. cosa particular en Las Vegas que se suponía que nunca llovía, llevamos 3 días y que no, ayer fue un día que no Lluvia paró de fuerte. llover, qué delicia que haya agua. Ok, entonces no sé si me interfiere un poquito con la voz, no No, sé si me estamos bien, sigues. estamos muy bien. Ok, entonces, cuando nos damos cuenta, y fíjate que tú has dicho algo maravilloso, espectacular, que sí es posible alcanzar la felicidad. ¿Qué necesito? Pues darme cuenta que el sufrimiento no me va a llevar a encontrar la satisfacción en la vida, a tener felicidad, no me va a llevar a tener una vida plena ni a tener excelentes relaciones ni nada de eso. Entonces, si me doy cuenta, y ese es un punto, lo que te decía hace un momentito, un punto donde ya hemos alcanzado un nivel de comprensión. Este no es el camino. Entonces, ¿qué hago? Entonces, fíjate lo que tú decías. Tú tomaste la decisión en ese instante y Sí, paraste. Y lo que te iba a demorar, seguramente, quién sabe cuántos días, y sobre todo, uy, no he pagado sino la segunda cuota y ahora en 10 minutos desapareció y tomaste una acción correspondiente a solucionar el tema, pero no te quedaste enganchado como, no te quedaste como la hojita que cae en un remolino que se queda dando vuelta, y eso es lo que nos hace tanto daño. Nos quedamos repitiendo, repitiendo. Y fíjate, Cristian, que no fue tu caso, pero entonces yo subo del parqueadero y le digo al papá, a la mamá, quien sea, ¿cómo te parece el carro? Y le contamos la historia y agrandamos y entonces ya no soy yo solamente, ya estamos 2 o 3 sufriendo por el mismo caso. Y me llama mi amigo en ese instante, no, imagínate yo aquí, imagínate lo que me acaba de pasar. Entonces vamos agrandando porque pareciera que no tuviéramos nada más de qué hablar sino de eso que me genera sufrimiento o con lo cual, voy a decirlo correctamente, con lo cual yo me estoy generando un sufrimiento. Y lo vamos agrandando. ¿Y por qué? Por lo que decía al comienzo, porque estamos convencidos de que sufrir es una ley, que hay que sufrir, es que venimos aquí a este valle de lágrimas y aquí venimos a sufrir. Entonces, ¿cómo crees que no voy a sufrir? claro, y todos los efectos que tiene el quedarnos anclados a algo, a un suceso. Mati, yo recuerdo tanto y lo coloco acá para hacer el comentario y compartirlo con la comunidad. Una señora, hace un buen tiempo, la atiendo yo en la oficina, vino porque quería conversar conmigo y empieza a hablarme de su ex esposo.
Me estaba contando que que se había separado. Y me contaba con lujo de detalles todo lo que había pasado, pero sentía dolor, lloró, rabia, bueno, todo porque había tenido una infidelidad de parte de su esposo. Y en algún momento algo dijo ella que a mí me hizo entender que debía preguntarle algo. Y le pregunté, ¿eso hace cuánto sucedió? Y me respondió, hace 20 años. Y me lo estaba contando como si hubiese sucedido ayer. Sí, sí. 20 años en estado de sufrimiento y vino a conversar conmigo porque estaba viviendo de una enfermedad que el médico le había dicho que podía terminar con su vida. Y en ese momento Claro. viene la apertura. Entonces, mira hasta dónde llega Mati, cómo el vivir en estado de sufrimiento nos lleva a nosotros a vivir hasta experiencias delicadas en la salud, siendo nosotros los que creamos esa situación también. Sí, fíjate, qué interesante que nosotros lo creamos, nosotros lo podemos corregir, pero lo que hacemos es culpar a alguien y en últimas a Dios. Es que Dios no hace nada. Entonces la pareja, el vecino, el hijo, el dinero, cualquier cosa es motivo de sufrimiento. Cuando nosotros logramos comprender que ese es el camino, que es el punto donde ya estamos, porque si nos interesa estos temas, si nos interesa tener herramientas, es porque ya estamos listos para dejar de sufrir y decir, hey, yo puedo parar esto, yo puedo modificarlo. Hay personas que dicen, porque esto lo escucho todos los días en mi consulta y hablando con los amigos, dicen, pero ¿cómo me vas a decir tú que uno va a dejar de sufrir? Pues que el sufrimiento es inherente al Sí, ser sí. humano, es inherente al ser humano. El sufrimiento es inherente al ser humano cuando el ser humano se encuentra en los niveles de ignorancia que le permiten sufrir. Pero en la medida que va saliendo de esa ignorancia, porque va conociendo cómo está organizado el universo, como decíamos hace un rato, y empieza a entender que no ocurre nada porque sí, ocurre para algo específico, y empieza a hacer los cambios, ahí se origina algo muy lindo, y es que por ley necesariamente hace una apertura de su interior y hace una apertura del universo para que las cosas comiencen a ser diferentes en su vida. Entonces no es que sea buena suerte, mala suerte, es que me fue tan bien, no, es un cambio que yo realizo en mi interior, pero necesito estar consciente de eso. Pero lo que tú dices de la señora de los 20 años, Sí, yo cuento una historia que fue totalmente real. Una vez un hombre joven, muy joven, me dice que está muy preocupado y está sufriendo porque su esposa acaba de dar a luz, el bebé tendría, no sé, 6 meses, y él está pensando cuando ese chico llegue a los 16 años y el ejército lo lleve al servicio militar. Empezó a sufrir desde ese momento. Estaba sufriendo de pensar en eso. Entonces, fíjate, nos dedicamos a pensar en las tragedias, en lo malo, en lo que va a suceder, y nos podemos pasar 20 años sufriendo, 30 años sufriendo, 15 años sufriendo por algo que ni siquiera puede llegar a ocurrir. De hecho, esta persona es relativamente cercana a mí, el muchacho ahorita ya tiene como 20 y pucho de años, y nunca se fue para el ejército porque por alguna razón no le correspondió. sí. Pero el papá ya estaba sufriendo por eso. Claro, y eso sucede todo el tiempo, Mati. Eso Sí, sucede todo el tiempo, constantemente. Y ahí es donde empieza uno a restar. Si uno dijera, bueno, yo tengo 57 años, voy a empezar a quitar todos los minutos que he estado en sufrimiento para mirar cuántos minutos de la vida he estado en estado de felicidad, quedaría muy pocos, porque la inmensa mayoría o la mayor parte del tiempo nosotros vivimos es en ese estado. en ese Sobre estado. todo algo, resistiéndonos a aquellas cosas que yo no puedo cambiar. Creo que el sufrimiento se genera de esa resistencia, Mati. O sea, yo no puedo Sí, aceptar que fulano de tal haya hecho tal cosa. Bueno, no se trata de que lo acepte o no lo acepte en el sentido de que eso vaya a cambiar una realidad, sino se trata de comprender que yo no puedo generar ningún tipo de transformación, lo sucedido está. Pero llegar a ese nivel de comprensión, pues a muchas personas les cuesta gran parte de su vida. sí, es cierto. Nos cuesta muchísimo y siempre me incluyo porque
soy consciente de todas las cosas que he vivido. Nos cuesta muchísimo comprender eso. Y otra cosa, volviendo a la felicidad, Cristian, es que nosotros creemos que cuando obtenga o tenga algo es que voy a ser feliz. Por ejemplo, Claro. el día que yo me gradúe ahí voy a ser feliz. El día que me case, el día que encuentre un hombre o una mujer de tales y tales características, el día que tenga una carrera, el día que tenga un hijo, el día que me compre la casa de mis sueños, el día que tenga el carro de la marca de mis sueños, el día que haga el viaje alrededor del mundo, que haga el viaje al barrio vecino, lo que sea. Pero estoy postergando y poniendo en un futuro mi felicidad. Lo estoy Sí, dejando para algo que va a ocurrir más adelante. Pero nos damos cuenta, y ahí viene lo que tú me decías hace un momento, compro la casa de mis sueños. Oh, sí, estoy contenta, no feliz, contenta, alegre, claro, la estoy disfrutando. Pero pronto me encuentro con que eso tampoco me dio la felicidad, porque ese contento, esa alegría se me pasó frente a que hubo un daño, los ventanales no eran como yo quería, bueno, cualquier cosa. Y otra vez vuelvo a tener sufrimiento. Entonces, fíjate que mientras el ser humano esté poniendo allá afuera lo que necesita trabajar adentro, nunca lo va a tener. Así de sencillo. Nunca va a lograrlo. La felicidad es aquí y ahora. Fíjate, tú tomaste la decisión, no voy a sufrir porque el carro se chocó. Voy a tomar una acción, a ver qué hago. Es una cuestión de decidir. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo decidir ser feliz si no sé cómo. claro. Si no Sí, tengo no ni sé idea cómo. cómo. Y yo diría, Mati, también, si no logramos empezar a identificar qué es lo que nos la quita, qué es lo que nos quita Claro. la posibilidad de ser felices, o sea, esos espacios, esos momentos, esos sucesos, esas situaciones que se van presentando, si uno pudiera tener esa conciencia y empezaron a notar, "Ay, me enojé porque el señor de al lado, el perro hizo tal cosa y me puse en estado eufórico y empiezo a notar cuánto tiempo estoy en esos estados de infelicidad, ¿no? Ajá. Nos daríamos cuenta de dónde viene, por lo menos seríamos conscientes de que eso está aconteciendo en la vida de nosotros. Y eso que estoy diciendo yo sucede en la vida diaria de manera constante y permanente, la mamá peleando con el hijo peleando con el marido peleando con no sé cuándo, todo el mundo peleando Sí. con todo el mundo, ¿no? Y pensamos que somos felices porque pues esa es la manera de vivir y que así nos tocó. Imagínate, ahí donde viene esa herramienta de la aceptación, Cristian, Ajá, porque si yo no acepto eso que está ocurriendo y sobre lo cual yo no tengo injerencia, no puedo hacer nada, pues voy a seguir sufriendo el resto de mi vida. Ahora, ¿cómo acepto? Porque aquí viene también otro punto, y es que las personas dicen, pero, y con molestia, por supuesto, pero ¿cómo voy a aceptar eso? Dime, ¿cómo voy a aceptar que un hijo comience a usar drogas? Si eso lo va a llevar a la desgracia, ¿cómo lo voy a aceptar? buen ¿Cómo voy a ejemplo. aceptar una enfermedad? ¿Cómo voy a aceptar la muerte de un ser querido? No, eso es inaceptable. La peor el más grande hándicap que uno puede colocar para encontrar la felicidad es decir, esto es inaceptable. Inmediatamente construyó un muro entre la posibilidad de ser feliz y de vivir en armonía. No lo va a poder hacer porque dice, eso es inaceptable. Entonces, ¿qué sería lo que necesitaríamos hacer? Empezar a aceptar. Voy a contarles una Ajá, pequeña anécdota. Yo empecé a usar la herramienta de la aceptación. Y de hecho tuve una experiencia gigantesca en mi vida cuando la utilicé en un caso específico, pero no es el que voy a contar ahora. El que voy a contar es que yo seguía usando y cualquier situación que se presentaba me decía, acepto que esto está ocurriendo, es una realidad y si yo la estoy viviendo es porque necesito vivirla. claro. ¿Para qué necesito vivirla? Necesito vivirla para aprender a alcanzar mi felicidad. Entonces yo hacía permanentemente ese ejercicio. Muy bien, yo sentía que iba avanzando,
que ya los niveles de sufrimiento empezaban a disminuir gradualmente. Y un día cualquiera, estando en casa, teníamos una perrita, una French Poodle, muy linda, que la queríamos mucho. Y de repente escucho a mamá que dice, bueno, la perrita ya estaba viejita y empezó a hacerse chichi en cualquier parte. Y Sí, escucho a mamá que dice, ay Dios, ¿cuándo será que esta perrita va a dejar de orinarse en cualquier lugar? Y yo donde estaba dije, ¿y cuándo será que mamá va a aceptar que la perrita ya está viejita? Y apenas dije eso, apenas lo dije, me di cuenta y me dije, ¿y yo cuándo voy a aceptar que mi mamá o que mamá tenga sus criterios y su forma de ver las cosas? también. ¡Wow! Eso para mí fue, inmediatamente me paré de donde estaba y me fui hasta donde mamá, por un lado ayudarle en lo que estaba haciendo y sin más, mamá y yo éramos muy afectivas, la abracé, ella me miró como, esta hija mía es como rara, pero la abracé y yo lo que le estaba diciendo era de mi corazón, madre, acepto lo que tú digas y hagas, acepto que tú te molestes porque el perrito o la perrita haga esto, lo acepto, madre, pero yo no se lo dije en ese momento, después se lo expliqué, Claro. porque no era el momento, pero dentro de mí hubo esa sacudida, yo Sí, jurándome que yo estaba haciendo el ejercicio de aceptar, y fíjate, la trampa que nos hace la vida se busca la manera de mostrarme si sí estoy aceptando o no estoy aceptando, porque la aceptación es la ausencia total de sufrimiento. Si yo acepto algo, sí. no tengo por qué sufrir. Y Mati, yo le agregaría algo para que usted, por favor, note dé su mirada y su contexto. Y aceptación no es aprobación, no es estar de acuerdo. No, correcto, no necesariamente. Yo no estoy de acuerdo con la persona que delinque, pero acepto que es necesario, y esto suena rarísimo, pero que es necesario Suena que rarísimo, haya sí. una persona que delinca. Esto por supuesto para alguien que no tenga una información básica, dice, no, pues estas personas están locas, ¿cómo van a Están decir que eso es locos, claro. necesario? Es necesario, porque en el universo todo, absolutamente, y dentro de ese gran orden y dentro de esa Sí, gran pedagogía, todo cumple un propósito perfecto. Esa persona que está cometiendo los delitos, los que sea, está sirviendo, yo podría decir que es el instrumento que la vida utiliza para que otra persona haga el ejercicio de trascender el sufrimiento ante eso. Es claro. decir, es la manera de Tiene que que nosotros vivir lo la vemos. experiencia. Lo que sucede pasa porque tiene que pasar, tiene que suceder. Hay un Sí, propósito pedagógico que el ego no logra entender, ¿no, Mati? sí, sí. Y los maestros dicen algo muy lindo. Eh, no aceptar las cosas nos mantiene esclavizados al sufrimiento. Nos Claro, esclaviza la manera, y es que claro. fíjate, el ejercicio es muy fácil de hacer, con cosas pequeñitas, por supuesto. Ok, se me regó la leche. Sí, Perfecto, acepto que se regó. ¿Qué necesito hacer? Limpiarlo. Ok, ya. acepto y voy y lo limpio. Y no hay sufrimiento, no está sufriendo. Y así vamos nosotros ejercitándonos. Con algo tan sencillo como lo que usted acaba de decir, Mati. Sí, Porque normalmente lo que sucede es, no, bueno, pero empezamos a renegar, peleamos, nos alteramos, vivimos todo. Yo hasta me fui aquí de la imagen yo. O sea, empezamos a vivir toda esa experiencia sin darnos cuenta de lo que está aconteciendo, que hay una enseñanza, que hay algo ahí que está llegando sí, para mi vida y de la cual yo no me doy cuenta. sí, sí. Eso es bien simpático porque son cosas Sí, tan elementales, cosas tan chiquitas, pero nos enfurecemos, nos claro, molestamos, entramos en unas caídas y ocurre algo que ojalá nosotros pudiéramos comprender y es que es la clave de todo esto. sí, Cuando yo entro en esos estados de sufrimiento, yo me dejo arrollar por ese concepto, que es esa creencia que es la que me lleva allá, estoy consumiendo grandes, pero grandes toneladas de energía. Y cuando energía, yo consumo ese recurso vital regalo, del que es. ese regalo maravilloso que es la energía vital en nosotros, pues entonces estoy poniendo mi mente en una situación completamente desprotegida y eso me va a llevar a más sufrimiento,
a más irritabilidad, a más problemas y por último, pues a ganarme una enfermedad de esas tan comunes hoy Sí, día, de hace mucho tiempo por supuesto, pero que cada día se hacen más y más y más, porque yo no supe cómo parar esa cascada de pérdida de energía por quedarme otra vez como la hojita en el remolino sí, dándole vuelta al mismo problema, claro. dándole vuelta a lo mismo y a renegar de lo mismo y a pelear por lo mismo y a luchar por lo mismo. Cuando el ser humano llegue a aceptar que no es posible, que no hay forma de que pueda acomodar lo externo a sus conceptos, a ese tener la razón que tú mencionabas hace un momentito, a ese querer tener la razón. Cuando el ser humano comprende eso, empieza a modificar de una manera impresionante su energía, empieza a subir su energía, empieza a ver la vida de otra manera y por supuesto empieza a dejar de sufrir. Cuando el ser humano acepta y comprende y acepta que la realidad, lo que está ocurriendo, ese ser que está allá delinquiendo, cumple una función específica, va dejando eso. Claro. Y que yo no soy quien, yo no puedo cambiar el universo, yo no puedo cambiar los No. eventos, no tengo el O sea, poder, pero sí tengo... si el sufrimiento sirviera para algo productivo, pero yo quisiera saber, vamos, eso es una reflexión que yo invito a la comunidad a hacer, Mati. O sea, ¿quién ha ganado algo sufriendo? ¿Qué se puede Sí, ganar? ¿Qué se puede conseguir? se ha Ajá, ganado una enfermedad, claro, sí. claro. El sufrimiento, y qué linda lo que tú acabas de decir, el Sí. sufrimiento sí tiene de alguna manera un valor Ajá, y es conducirnos a que veamos el antivalor que hay de estar sufriendo. Cuando llegue claro. un punto en que me doy cuenta, oiga, yo sí, lo que yo me gané fue una enfermedad, lo que yo Sí, me gané fue la ruptura de una relación, lo que yo me gané fue que mis hijos no me quieran, porque yo por estar sufriendo por los hijos los obligaba o pretendía obligarlos a que hicieran cosas que, pues, que no era, que yo no estaba listos para hacer, pero yo creía que claro. tenía que obligarlos. Mi sufrimiento, fíjate que mi sufrimiento lleva a sacrificar a los demás, porque yo estoy sufriendo y como yo sufro, entonces yo quiero que los demás cambien para yo no sufrir más. Ah, Cristian, esto se vuelve Sí. definitivamente, Cuando se sale del definitivamente, estado de sufrimiento, reconocemos cuánto tiempo hemos perdido para vivir diferente. Que eso lo he escuchado ya muchas veces con personas cercanas que se toman 5 años, 10 años, cada uno se toma el tiempo que le corresponde y está bien, pero uno sí, diría, cuando uno mira hacia atrás y uno dice, yo pasé sufriendo 20 años porque mi marido me abandonó, sí, 20 años en estado de sufrimiento, mientras que el tipo estaba feliz o ella estaba feliz, esa persona en estado de sufrimiento. Si hubiese aceptado imagínate, rápidamente, dice, "Bueno, si no quiere estar conmigo, pues no está conmigo, yo me amo lo suficiente, habrá alguien más que con el cual podamos compartir la vida, ¿no?" Y pasó. O sea, llegar a una reflexión rápida de aceptar la realidad es todo un proceso. Pero yo quiero invitar en este momento que tenemos una comunidad conectada. Próximamente, en los próximos días, de por sí, ya el 7 de septiembre, Mati va a empezar a dictar unas clases maravillosas que yo aspiro poder estar también y poder aprender, que es sobre la aceptología, que es uno de los módulos de magia de amor que me parece maravilloso. Es, además, Gerardo lo trabajaba y Mati lo trabajan como la ciencia de la aceptología, el cómo entender, cómo el cerebro puede llegar a comprender que aceptando todo puede cambiar. Yo les estoy colocando a todos ustedes, a la comunidad, además les anoto algo que les gusta a muchas personas, la inversión es muy pequeña, es una inversión pequeña, el conocimiento es grande, lo que dije ahorita es en serio, yo aspiro poder estar, que me cuadren mis horas para poder seguir aprendiendo, porque me parece maravilloso cuando uno logra darle al cerebro la información suficiente y que se parte un vidrio, ya, no pasó de ahí. No pasó de ahí, no pasó nada. Pues el perro le dio dolor de estómago, pues le dio dolor de estómago y si se murió, pues se murió. Ya, por supuesto nos duele. Esto no es que nos volvamos insensibles, sino que aparece la transensibilidad, que es comprender que todo es como debe ser y esa aceptación pues me permite calidad de vida
porque si el sufrimiento cambiara la realidad que estoy contando ahora, pues entonces yo me pongo a sufrir para que mi perro vuelva a vivir, pero no va a pasar. Puede sonar un poquito cruel o duro lo que yo estoy diciendo, pero si usted lo analiza, las personas que nos están escuchando lo analizan, eso es una realidad. Entonces yo les voy a colocar, les estoy colocando a ustedes acá el link para que quienes quieran conocer y participar del programa de aceptología con Mati, los invito a que lo hagan. Háganlo. Mati es una grandiosa maestra, una mujer maravillosa que le ha dedicado su vida a estudiar para su transformación y para la transformación de la vida de muchas personas. Empieza el 7 de septiembre. ¿Qué sucede con una persona, Mati, que hace su programa? ¿Qué podemos decir que nos enriquece el hecho de hacer aceptología para mi vida? Bueno, no es solamente hacerlo, no es solamente tomar el curso, por supuesto. Eso es lo eso ya primario. es claro, es usar esas herramientas permanentemente, y lo podemos empezar a hacer desde el día 1 en que comenzamos el módulo o el curso. Es que esto nos lleva a trascender esos niveles de ignorancia que tenemos en nuestra mente, nos ayuda a limpiar nuestra mente e ir creando un nuevo estado mental que nos lleva a tener plenitud en nosotros. Y fíjate que hay algo súper interesante que no puedo dejar pasar este momento para decirlo. La aceptología, como lo llamó Gerardo, que es una ciencia, nos va acercando gradualmente, en la medida que nosotros vayamos poniéndolo en la práctica, nos va acercando, y esperamos que nos acerque al punto que lo logremos, a que podamos ver que nosotros somos seres ilimitados espiritualmente, y que nosotros somos eso, espíritu dentro de la materia, y que si somos seres ilimitados dentro de en nuestra parte espiritual, lo podemos reflejar en nuestra parte material, en nuestra vida. Por tanto, este módulo de aceptología conlleva los elementos y las herramientas para, ojalá lo logremos, acercarnos a algo que muchas personas o algunas personas buscan, y es el llamado nirvana, el despertar, el renacer espiritualmente. Porque cuando nosotros, a través de la aceptación, logramos limpiar nuestra mente, y la aceptación es la herramienta más poderosa para que podamos limpiar nuestra mente de todas esas creencias que nos atan al sufrimiento, entonces la energía vital llega a subir a un grado tan alto, no solamente inducido por mecanismos externos, sino por mecanismos internos que se dan a través de la comprensión, que nos prepara para llegar a ese punto del renacimiento. Yo sé que, yo mismo lo digo por mí, cuando yo conocí esta información, yo dije, no, esto es ya, ¿cómo es que dice el dicho? ¿Pan caliente? No me acuerdo Pan cómo es. comido. Pan comido, esto es pan comido, esto es re pan fácil. comido. Ay, ay, ay. Una cosa es en las palabras y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y ya les conté un pequeño detalle. Mamá se queja y yo, ay, mamá, ¿cuándo lo va a aceptar? Ay, yo soy la que me estoy quejando. Pero es que el ego tiene una capacidad de engañarnos y de envolvernos, y nosotros poderle quitar el antifaz a ese ego requiere que estemos completamente despiertos, atentos, en plena autoobservación, constante, minuto a minuto. Eso no genera cansancio, se los aseguro. Por lo contrario, es un estado de alegría cuando yo me descubro haciendo lo que ya sé que no es el camino correcto. Entonces me motiva para seguir cambiando. Entonces, ¿cuál sería, voy a ponerlo en comillas, la promesa de aceptología? Pues que nos acerca a ese punto de trascendencia del ser humano, que es el renacimiento espiritual. Claro, es ese trascender del ego, donde empezamos nosotros a no permitir que gobierne nuestra vida, sino somos nosotros observadores y vamos generando esos cambios tan lindos. Pues mi querida Mati, muchísimas gracias, muchas gracias. Yo invito de nuevo a la comunidad, los invito a ustedes, a los que están con el deseo de aprender y seguir aprendiendo muchas cosas. Aceptología me parece
un módulo maravilloso, básico, importantísimo, trascendental para la vida de todos nosotros, y aprenderlo de la mano de Mati Vélez, pues es una gran bendición, porque estamos ante una maestra maravillosa, amorosa, con carácter también, porque tiene un carácter muy lindo, pero que nos lleva a nosotros precisamente a ese despertar y a esa posibilidad de vivir diferente. Irnos de este mundo sin haber sido felices, creo que es una encarnación poco aprovechada. Pero bueno, vendrán otras, pero yo diría en esta. Vamos a tratar de, por lo menos eso es lo que yo trato de hacer conmigo, Mati. Yo digo, en esta encarnación hasta el último minuto, no sé cuántos años vaya a vivir, no me interesa tampoco. Yo digo, lo que es, punto. Pero lo que sí depende de mí es que cada minuto, cada instante, cada hora, yo pueda trabajar para ir creciendo, aprendiendo, mejorando, complicándome menos, no necesito juzgar tanto y cada vez menos hasta no juzgar nada. O sea, es un proceso que va lento, pero que cuando se empieza a vivir, como usted bien lo dice, cuando se empieza a experimentar, Mati, es maravilloso. Entonces uno empieza a entender que lo que Gerardo decía es posible cuando él Sí, expresaba y definía cero perturbación. Cero perturbación, sí, sí, sí. Cuando uno va de 100 y ya no lo perturba sino el 50 o el 40, pues a uno cuenta que sí es posible. sí, Sí es claro. posible. Y ojalá fuera en esta. Vamos a seguir trabajando. Y que la felicidad sí es alcanzable y que el Sí, claro cielo que sí. lo tenemos aquí, que yo puedo traer el cielo a la tierra. Es una decisión mía, no esperar a morirme para irme a un cielo, no portarme bien para ir a un cielo, Sí, sino que aquí, y no es portarme bien, es modificar esos estados que tengo en mi interior que no me permiten alcanzar ese grado de felicidad. Y si yo soy feliz, puedo respetar a los demás, puedo vivir en armonía, puedo aportar sí, a mi comunidad, puedo aportar con el ejemplo nada más, ni siquiera hablando, con el sí. ejemplo nada más, aportar a otros seres. Eh, eh, Cada uno de nosotros se convierte en un foco de inspiración para otros, para decir yo también puedo hacerlo. Eso fue Así es. Gerardo para nosotros, un punto de inspiración, un sol que brillaba y nos decía, sin decirlo, porque justamente él poco hablaba de él, pero esa luz que era él nos invitaba a que nosotros también lo pudiéramos lograr. Y yo en esas estoy, Cristiana, igual que Sí, tú. yo también, pero lo bonito es darse uno cuenta que cada vez que avanza por producto de la comprensión espiritual, vamos, lo que usted va a hacer ahora con su programa de aceptología es que la mente empiece a comprender, porque la buena intención, indudablemente, siento yo, y con mucho respeto lo digo, no pasa de ser eso, ¿no? Una buena Sí, intención. El sí, conocimiento es lo que genera comprensión. El conocimiento, el estudiar, el leer, el estar en el curso, en el aprender, el practicar, por supuesto, la vivencia, es lo que hace que uno avance. No ni siquiera ver lo que usted está viendo aquí con nosotros ahora, que gracias por acompañarnos y que les enviamos el abrazo, pero esto le da una información. Ahora, el conocimiento y la experiencia le da realmente esa posibilidad de entender que sí es posible eso que los seres humanos queremos alcanzar. Mati, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias por este tiempo. Y bueno, todos invitados a estudiar aceptología con sí. Mati Vélez. Muchas gracias. Todos son bienvenidos, muchas gracias. Es la mejor inversión que podemos hacer Sí, nosotros en este tránsito vital. así Gracias, es. Y además Cristian. es una inversión Gracias, bien hermosa genuina. comunidad. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Un inmenso abrazo. Gracias por su cariño, por su compañía. Mañana, un programa maravilloso que ustedes no se lo pueden perder, se los digo de corazón. Es algo hermosísimo para todos. Así que los espero, no les voy a decir qué es, porque cuando lleguen a verlo van a vivirlo con gran intensidad y va a tener indudablemente un impacto muy grande en todos nosotros. Mi abrazo, mi cariño y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer.